Hola niños, ¿cómo están? Comenzamos con una nueva clase de historia. Esta vez vamos a hacer la retroalimentación de la actividad que nosotros hicimos la clase pasada. La clase que tenía relación con lo que pasaba en Europa y que dieron origen a los viajes de descubrimiento. Por eso nuestro objetivo hoy día es ver, conocer el contexto europeo que generaron los viajes de descubrimientos, pero por medio de la retroalimentación de las actividades que ustedes mismos realizaron. A partir de sus propias respuestas vamos a ir viendo cuáles son las respuestas que estaban correctas y cuáles había que modificar un poco. Bueno, dentro de la primera actividad salía que había que comparar las dos formas que tenían las personas de Europa y América en cómo vivían cada una. Las dos imágenes mostraban una forma de vida muy distinta, como por ejemplo, la primera imagen tiene que ver con el contexto de la vida en Europa, y la que estaba a la derecha, esa es la vida que tenían las personas acá en América. ¿Cuáles son las principales cosas que ustedes se podían fijar que eran diferentes? Por ejemplo, la vestimenta. ¿Cómo era la vestimenta en Europa? Me tenían que explicar. Yo aquí estoy poniendo algunas ideas, pero ustedes me tenían que explicar. Por ejemplo, en la imagen de los europeos, la vestimenta era mucho más elaborada. Tenían, por ejemplo, zapatos, se ven como con panties, faldas, como mucho más elaboradas. En cambio, en América se utilizaban vestidos simples, trajes simples entre hombres y mujeres. No tenían muy elaborado su vestimenta. Otra diferencia era la forma de trabajar. Si bien vemos que en América el trabajo era principalmente de mano de obra, las personas eran los que trabajaban en la agricultura, en Europa se utilizaban, por ejemplo, animales para agilizar el proceso. Ahí atrás vemos que también lo hacen las personas, ¿ven? Pero también tenían esta ayuda. Y eso era una parte de tecnología que tenían. Eran artículos tecnológicos para la época. La construcción de casas. Si vemos la construcción de casas, por ejemplo, esta era una casa, o más que una casa, un castillo. Ellos tenían este tipo de construcciones. Por el otro lado, vemos que en América tenían un tipo de construcción a lo mejor un poco más simple, ¿ya? Vimos ahí distintas diferencias, ustedes tenían que decirme dos diferencias, y ahí habían varios que se equivocaban, porque me decían una sola idea, pero por ejemplo los americanos plantaban y trabajaban la tierra, y los europeos vestían diferente. Cuando uno compara un mismo tema, pero de las dos, cómo eran los dos lados, como yo les acabo de decir. Vestimenta para los dos lados, cómo era la vestimenta en un lugar, cómo era la vestimenta en otro lugar. Así con la forma de trabajo, con la construcción y la tecnología. ¿Ya? Eso era lo que ustedes tenían que ir poniendo. Luego venían otras preguntas, como la número 2, decía, ¿existía vida en América antes de la llegada de los españoles? La mayoría de ustedes la tuvo correcta. Sí, había vida. Ojo, cuando ustedes decían quiénes estaban habitando el lugar, ahí es donde habían algunos pequeños problemas. Estaban aquí los aztecas, estaban los incas, estaban los pueblos originarios chilenos, como los que aparecían en las imágenes del video anterior, como los mapuches, los dieguitas y los changos. Ustedes, si conocían otro, podían poner otros, ¿ya? Pero no todos me pusieron la segunda pregunta, que dice, ¿quiénes estaban habitando el lugar? Recuerden que las preguntas y las respuestas tienen que ser lo más completa posible. Número 3. ¿Por qué influye tanto la caída de Constantinopla, o sea, cuando se toma en ese lugar llamado Turquía, con el descubrimiento de América? Acá muchos tuvieron buenos, por si acaso, pero les faltó desarrollar un poquito más la idea. Una respuesta correcta que saqué de los mismos niños decía, porque al cortar el paso al continente asiático, los europeos
tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales. Y eso generó que descubrieran América. Esa es una respuesta súper completa. A eso tenemos que llegar todos, ¿ya? Fue importantísimo eso. Si a lo mejor no les cortaban ese paso, las personas no iban a atreverse a ir a otros lugares, a conocer nuevos lugares. Entonces, fue súper importante. Número 4. ¿Quiénes fueron los que cortaron las rutas comerciales a Asia? Tanto en el en vivo como en el video yo se los mencioné. La respuesta correcta era: los encargados de cortar las rutas comerciales fueron los turcos, pero no cualquier turco. Los turcos que tenían el apellido turcos otomanos, ¿ya? Yo les mencionaba que se acordaran de las teleseries, que veían las mamás, las teleseries que salían en la tarde, en la noche, eran de ese lugar, de donde era Constantinopla, y que ahora se llama Turquía. 5. ¿Por qué se realizaron los viajes de descubrimiento entonces? Habían dos razones. Dos razones importantes. La mayoría me puso la primera, que dice, porque los turcos cortaron el paso a Asia y tuvieron que buscar nuevas rutas para llegar. Y para la otra razón era para demostrar que la Tierra era redonda. Entonces, esas dos razones tenían que estar dentro de la respuesta para que fueran 100% correctas. La última, que era solamente los que tenían impresora. Había algunos, incluso que lo dibujaron excelente. Era un mapa súper difícil. Y si lo pudieron dibujar, los felicito de verdad, niños. Bueno, había que marcar de color azul Portugal, de color rojo España y de color amarillo Turquía. Este es Europa, acá se nota Europa, y yo siempre les he dicho que una forma de identificar Europa es identificando la botita. Esta es una botita, tiene forma de bota, ¿se dan cuenta? Ahí está Italia. Al lado izquierdo encontramos a España y Portugal. Con azul tendrían que haber pintado ese pedacito que aparece ahí, ese, porque ese es Portugal. Con rojo tendrían que haber pintado ese otro lugar que está al lado de Portugal. Y con amarillo, ese pequeño como puente que yo les decía, que era la conexión con Asia. ¿Ya? Acá podemos ver un poquito, traté de pintarlo yo, pero se notaba poco. Azul Portugal, rojo España y amarillo Turquía. Entonces, imagínense ese lugar amarillo donde no les permitían el paso para llegar acá. Entonces, era su puente. Le cortaron el puente y no pudieron pasar más los europeos por ahí. Ahora, niños, hay una actividad, hay una pequeña tarea que nosotros después analizaremos la próxima semana. Solamente les voy a pedir que lean las páginas del libro 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74. Las leen, las tratan de entender, porque la próxima semana la vamos a analizar y yo les voy a mandar una nueva clase para que podamos entender más. También vamos a estar haciendo la clase en vivo para todos los que quieran participar. Pero esta semana no van a haber clases en vivo. ¿Ya, niños? Espero que haya quedado claro. Esto es del contexto europeo porque es súper importante para entender todo lo que se viene más adelante. Les mando un abrazo, cuídense mucho y recuerden hacer la tarea. ¿Ya? Un besito a todos.